una parte importante de la ciencia que estudia las reacciones químicas que se producen en los seres vivos, por lo que nos ayuda a conocer los procesos químicos que se dan en nuestro cuerpo y en el de los demás seres vivos. Gracias a la bioquímica podemos lograr entender procesos como lo son la fotosíntesis, el ADN, la síntesis proteica, la fecundación, ovulación, también la digestión y el metabolismo, entre muchos otros más. Esta rama de la ciencia está presente en nuestra vida diaria, por ejemplo, en la alimentación, como en las vitaminas, carbohidratos, proteínas y también las grasas. Pero veamos una explicación más amplia de lo que representa la bioquímica en varios campos. Y para comenzar, primero veremos qué es la bioquímica. La respuesta es sencilla, es el estudio de la vida a nivel molecular. Los seres humanos, como sabemos, estamos conformados por órganos, los órganos por tejidos, a su vez los tejidos por células y las células por orgánulos. Y los orgánulos de las células se puede decir que son complejos macromoleculares, algunos rodeados por membranas, como es el caso del núcleo de una célula eucariota. Entonces, el estudio de la bioquímica se ubica a nivel celular y a nivel de los complejos macromoleculares o también llamados organelos, y también se ubica a nivel atómico. Y entonces, ¿qué estudia la bioquímica? Estudia el metabolismo celular, que se puede dividir en anabolismo y catabolismo. El anabolismo se refiere a la síntesis o creación de recursos necesarios para que la célula sobreviva, mientras que el catabolismo se refiere a la transformación de moléculas de grandes a sencillas. También estudia a biomoléculas que, como su nombre lo indica, son moléculas de la vida, y estas biomoléculas se pueden dividir en orgánicas e inorgánicas. A las inorgánicas se les denomina así ya que forman parte de los seres vivos y de organismos inertes. Dentro de las moléculas inorgánicas podemos encontrar al agua y a las sales, por ejemplo el bicarbonato de sodio. Dentro de las moléculas orgánicas se encuentran las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos y los carbohidratos. La mayoría de estas moléculas están conformadas por un bioelemento muy importante, el carbono. También existen otros bioelementos como el hidrógeno y el oxígeno, que se conocen como combustibles biológicos, ya que gracias a ellos se produce la energía que la célula necesita para su correcto funcionamiento. El hidrógeno, el oxígeno y el carbono representan aproximadamente el 98% de los átomos totales de un organismo. El otro 2% lo forman elementos como el calcio, el fósforo, el cloro, el azufre y otros más que también son necesarios para la vida. Pero regresando al tema de las moléculas orgánicas, como vimos, existen 4 clases principales: las proteínas, los ácidos nucleicos, los lípidos y los carbohidratos. Las proteínas son polímeros que se constituyen a partir de aminoácidos, unidos entre sí mediante enlaces peptídicos. ¿Y para qué sirven las proteínas? Sirven como moléculas de señal, como es la hormona de la insulina. También los receptores celulares están formados por proteínas, y una función muy importante de las proteínas es su papel como catalizadores o también llamados enzimas. Los ácidos nucleicos tienen la función de almacenar y transferir información. Se constituyen de 4 elementos denominados nucleótidos. Y un nucleótido está formado por un azúcar de 5 átomos de carbono, una ribosa o una desoxirribosa unida a una base y a por lo menos un grupo fosforilo. Existen 2 tipos de ácidos nucleicos: el ácido desoxirribonucleico o DNA y el ácido ribonucleico o RNA. La información genética se almacena en forma de DNA y el DNA a su vez se forma a partir de 4 desoxirribonucleótidos que solo se diferencian entre sí
por la estructura del anillo de sus bases y son adenina, citosina, guanina y timina. Estos nucleótidos están unidos entre sí por enlaces fosfodiéster. En todos los organismos superiores, el DNA se encuentra en forma de una hélice de doble hebra. En esta doble hélice, las bases interaccionan entre sí, por ejemplo, la A con la T y la C con la G. El RNA es un tipo de ácido nucleico de hebra sencilla. La composición del RNA es similar a la del DNA, salvo por dos excepciones. En vez de la base de timina, contiene uracilo, y el azúcar, que forma parte de los ribonucleótidos, contiene un grupo hidroxilo adicional. Los lípidos son una forma de almacenamiento de combustible y actúan a modo de barrera. Los lípidos no son polímeros formados por unidades que se repiten, como en el caso de las proteínas y de los ácidos nucleicos. Muchos lípidos poseen una parte hidrofílica, esto quiere decir que son afines al agua, y una parte hidrofóbica, esto quiere decir que esta parte repele al agua. Esto permite a los lípidos formar barreras conocidas como membranas que delimitan a la célula y a sus compartimientos interiores. Los carbohidratos son una fuente importante de combustible para la mayoría de los seres vivos. El carbohidrato utilizado con más frecuencia como combustible es la glucosa. Esta, en los animales, se almacena en forma de glucógeno, que está formado por muchas moléculas de glucosa, y en las plantas, la glucosa se almacena en forma de almidón, cuya composición molecular es parecida a la del glucógeno. También, muchos componentes del exterior celular se encuentran unidos a diversos carbohidratos que pueden ser reconocidos por otras células y actuar como lugares donde se producen interacciones célula con célula. Entonces, para resumir, la bioquímica es el estudio de los componentes y reacciones que ocurren en los seres vivos, a nivel celular, molecular y atómico. También hay que recordar que existen 4 biomoléculas importantes y son proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos, cada uno de ellos con sus respectivas funciones. Los carbohidratos, también conocidos como hidratos de carbono, son moléculas cargadas de mucha energía, la cual es fundamental para el desarrollo de la vida. Estas moléculas están compuestas por átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Estos también nutrientes los encontramos en los alimentos, que pueden ser de composición química simple como los azúcares, o de composición química un poco más compleja como lo son los almidones. A continuación, una explicación de la importancia de los carbohidratos, su función y los tipos que existen. Cuando hablamos de los macronutrientes, nos referimos a las proteínas, los carbohidratos y las grasas. En este caso, hablaremos de uno de ellos, los carbohidratos. Carbohidratos, hidrato de carbono o glúcidos. Esos son los nombres por los que se los conoce. Los carbohidratos están constituidos por carbono, hidrógeno y oxígeno. La principal función de los carbohidratos es suministrarle energía al cuerpo, especialmente al cerebro, al sistema nervioso y otros tejidos. Una enzima llamada amilasa ayuda a romper y descomponer los carbohidratos en glucosa, un azúcar sencillo que el organismo utiliza como alimento para las células. Teniendo en cuenta la función que cumplen los carbohidratos, es importante que los incorpores a través de los alimentos. Los carbohidratos están presentes en los alimentos de diferentes formas y porcentajes, de los cuales podemos identificar dos grandes y diferentes grupos: los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. Los
carbohidratos simples son básicamente azúcar o glucosa. Se encuentran, por ejemplo, en los dulces. Son fáciles de digerir y pasan en tu circulación sanguínea muy rápidamente. En cambio, los carbohidratos complejos se encuentran en granos y vegetales. Aunque los simples y los complejos proporcionan la glucosa, los carbohidratos complejos proporcionan varias ventajas alimenticias, que son las vitaminas, los minerales y las fibras. Los hidratos de carbono ingeridos a través de los alimentos deben convertirse en glucosa para que puedan ser aprovechados por el organismo. Cuando ingerimos hidratos de carbono simples, como la glucosa o la fructosa, estos son rápidamente absorbidos por el organismo, lo que ocasiona un aumento muy rápido del contenido de azúcar en la sangre. Rápidamente, el páncreas debe reaccionar segregando insulina, lo que permitirá que el azúcar pase de la sangre a las células. Debido a que este proceso se realiza muy rápidamente, se produce como consecuencia un doble efecto. Por una parte, la energía de los alimentos se consume demasiado rápido, por lo que al poco tiempo volvemos a tener hambre y necesitamos ingerir más alimentos para satisfacer nuestro apetito. Este exceso de comida es responsable de que las calorías sobrantes se almacenen en forma de grasa, dando paso al sobrepeso u obesidad. Por otra parte, la presencia de momentos en que se acumula un gran nivel de azúcar en la sangre o la existencia de periodos en que los niveles son demasiado bajos pueden ser responsables del desarrollo de enfermedades metabólicas como la diabetes o pueden incluso generar enfermedades cardíacas. Frente al rápido metabolismo de los hidratos de carbono simples, los hidratos de carbono complejos, como su nombre indica, funcionan de manera más compleja. Comúnmente se conocen como hidratos de carbono de absorción lenta. Dado que se trata de moléculas más grandes y complejas, antes de ser absorbidos se deben descomponer en hidratos de carbono simples para poder ser asimilados. Esto conlleva a que una vez que ingerimos alimentos que contienen este tipo de hidratos, las moléculas de glucosa se liberan poco a poco, de manera de que los niveles de azúcar en la sangre se mantienen más bajos y más estables durante mucho más tiempo que cuando ingerimos hidratos de carbono simples. Como consecuencia, nuestro organismo se encuentra saciado durante más tiempo y no se ve obligado por el hambre a comer con mayor frecuencia. Al no ingerir tantas calorías, existen menos probabilidades de acumular demasiada grasa en el organismo. Por otra parte, al mantener los niveles de azúcar en la sangre más estables, podemos evitar los periodos de hiperglucemia o hipoglucemia y prevenir enfermedades como la diabetes y otras anomalías causadas por un mal metabolismo de los glúcidos. Nuestros organismos son particularmente distintos. Hay personas que no digieren bien la carne o las frutas, pero otras personas que pueden comer cualquier alimento sin que se vean afectados de una forma negativa. El influyente directo del metabolismo es el sistema nervioso y esto a veces genera problemas de salud en algunos casos. Es de vital importancia saber con qué tipo de metabolismo cuenta nuestro cuerpo, ya que así se podrá conocer el tipo correcto de alimentos que vayan bien en cada organismo. El papel que desempeña el metabolismo es importante, ya que en este proceso se digiere la comida y se absorben los nutrientes necesarios. Pero bueno, veamos cómo se destaca la relación entre el metabolismo y la dieta que debemos consumir. Sabemos que la alimentación, la nutrición y el metabolismo representan los pilares más importantes de una vida sana.
Pero, ¿qué es el metabolismo y qué papel juega al momento de hablar sobre pérdida de peso y salud en general? Porque hoy Central te acerca a la relación de nuestro metabolismo y la alimentación. ¿Me acompañan? Vamos a descubrir este estilo de vida juntos. Platicamos con el doctor Hernán Fraga, cirujano bariatra certificado. Doctor, ¿qué es el metabolismo? Mira, para fines prácticos son las calorías que un paciente quema en 24 horas, por comer, por vivir, por respirar. Son las calorías básicas para vivir y depende de varios factores, como la edad, la estatura, el sexo, es decir, si es hombre o si es mujer. Las hormonas también influyen y todo esto es bien importante porque nos da la pauta para poder definir cómo modificarlo a nuestro favor. ¿Y qué beneficios tiene una buena nutrición en el metabolismo? Mira, hay varias formas de valorarlo. Una es entender que somos lo que comemos. Es una frase súper trillada, pero es real. Si tú comes comida chatarra, eso va a generar mayor grasa en tu cuerpo. Cuando el paciente come saludable, tienes todo a favor para que tu cuerpo tenga un metabolismo saludable. ¿Alimentos ideales para mantener un metabolismo sano? Debemos tomar en cuenta varios factores, igual edad, peso, estatura. ¿Qué actividad física tiene ese paciente? ¿A qué hora hace ejercicio? ¿A qué hora se despierta? La alimentación la vamos a hacer en base al día a día. Un recurso bien importante que usamos es que el paciente debe comer en base a lo que va a ser sus siguientes 3 horas. Si el paciente va a dormir, probablemente tendrá que tener una ingesta menor de calorías, a menos que tenga un plan de actividad física exhaustivo. Entonces, lo más importante es entender que debemos individualizar y enfocarnos el plan de cada paciente. Alguien que tiene obesidad mórbida va a comer muy diferente a alguien que quiere definición muscular y los dos van a mejorar su metabolismo. Y la pregunta del millón, doctor, ¿se puede acelerar el metabolismo? Sí se puede, es una muy buena pregunta y debemos entender que la única forma natural de acelerarlo es generando o actividad física o masa muscular. Un ejemplo, 2 mujeres que miden lo mismo, que pesan lo mismo, una hace cardiovascular y la otra hace pesas, la que hace pesas va a tener que comer más para verse mejor, en relación con la que hace cardiovascular que comerá menos para verse mejor. Entonces, eso nos habla de un metabolismo acelerado. Pues ya lo escucharon, lo mejor y lo más importante es acudir con un especialista para que vea y te diga cuál es la mejor opción para ti. En las siguientes tablas destacamos la cantidad de calorías que deben consumir un hombre y una mujer en un día según el ejercicio propuesto. Y finalmente, a continuación, las conclusiones. Recuerden mantener una alimentación sana para que nuestro metabolismo funcione correctamente.